vamos a iniciar con este capítulo del reto de 30 días de psicología organizado por Educación Psicológica. El día de hoy vamos a contar con el capítulo titulado ¿Qué aporta la biodescodificación a la psicología y la psicoterapia?, el cual está dirigido por Walter Jesús Ojeda Murgia, con el cual vamos a mencionar un poquito sobre su CV, su trayectoria. Uy, se desactivó mi cámara, ok. Su trayectoria laboral y bueno, dentro de ello encontramos que él es psicoterapeuta en MDR, es especialista en biodescodificación y psicogenealogía, es practitioner en programación neurolingüística, PNL, es docente en biodescodificación, también es docente en la Universidad César Vallejo entre los años del 2011 y 2017. Él ha llevado un diplomado en terapia floral y es experto en terapias complementarias. Bueno, como siempre mencionamos dentro del reto y dentro de todas las conferencias que se realizan por educación psicológica, es que nos interesa mucho conocer por qué nuestros ponentes hacen lo que hacen, cuál es su propósito, cuál es eso que les moviliza a realizar todo lo que compete dentro de la labor psicológica. Y bueno, voy a leer textual lo que el psicólogo Walter menciona. ¿Por qué hago lo que hago? Como psicoterapeuta he encontrado mi lugar para aportar a la humanidad, acompañar a otro ser humano a salir adelante en su dolor, de sus limitaciones, de lo que creía imposible, y verlo transformarse en un ser más completo me es una belleza inapreciable. Entonces, ese es el motivo o el por qué hace lo que hace el psicólogo Walter, y con ello quiero darle paso y darle una afectuosa bienvenida a usted y a todos los presentes. Presentarme también, mi nombre es Grecia Maldonado y el día de hoy voy a ser su moderadora de aprendizaje, y bueno, a continuación los dejo con Walter Ojeda para que pueda iniciar con la ponencia tan genial y tan increíble del día de hoy. Bienvenido, Walter. Okay. Gracias, Grecia. Entonces, vamos a compartir pues hoy día esto que para mí es tan enriquecedor como es el tema de la biodescodificación a la luz de la profesión que creo la mayoría de los presentes tiene o se está formando, ¿no? Para mí es muy enriquecedor compartirles porque el que llegara la biodescodificación a mi vida fue un hito entre un antes y un después de lo que había sido mi práctica profesional. Así que parte de lo que hoy día voy a mostrarles tiene que ver también en buena cuenta con lo que yo he ido reflexionando acerca de cómo la biodescodificación aporta, ¿no? Así que creo que en buena cuenta esta es mi propia visión de qué cosa es la biodescodificación, ¿no? Así que bueno, vamos a ir viendo esto. Grecia, tengo la opción de compartir pantalla, ¿no? Sí, claro, sí. Puedes Ya, realizar el entonces compartir vamos a pantalla. hacer el compartir pantalla. Confírmenme que se vea, Sí, se ve que muy se bien, vea se ve bien, ¿sí? claro. Sí. Ok, a ver. Ahí estamos entonces. Muy bien. Bien, entonces vamos a empezar a conversar sobre los aportes a la psicología y la psicoterapia. La psicología, como todos sabemos, es la ciencia del comportamiento humano. No pretendo aquí entrar en detalles académicos de si este concepto puede tener otros puntos de vista. Vamos a hablar en términos pues más generales de cómo entendemos la psicología y la psicoterapia. Entonces, la ciencia del comportamiento humano es una definición eh, genérica que creo que todos compartimos a grosso modo. Ahora bien, por comportamiento, ¿qué entendemos? Pues por comportamiento se entiende la conducta, los afectos, la cognición, los procesos no conscientes, y hay un aspecto que sería las interacciones, porque dentro del comportamiento vamos a ver
cómo es que eso influye en nuestro intercambio interpersonal, ¿no? Y dependiendo del enfoque terapéutico que se maneje o el enfoque de investigación psicológica, pues va a haber diferentes énfasis. No voy a entrar en los detalles de quién y qué hace qué, ustedes ya creo que los conocen, qué escuelas, qué corrientes, qué líneas de investigación enfatizan más uno u otro, pero todos están presentes en menor o mayor grado en las diferentes áreas de la psicología. La biodescodificación, yo diría que lo que hace es añadir otros énfasis más. No se trata de decir esto es más o menos importante, sino más bien, hey, también tenemos estos otros aspectos que han venido siendo descuidados y que también forman parte del comportamiento humano y que también deberíamos de prestarle atención para enriquecernos todos, ¿no? Vamos a ir mirando entonces cada uno de estos aspectos que les he puesto en la segunda columna. Tenemos, por un lado, que la psicología estudia la conducta y cuando se estudia la conducta se la ve en términos de conducta estrictamente humana. Pero hay un detalle que pasa desapercibido y es que nosotros, siendo humanos, no estamos exentos de ser animales, animales superiores, animales con capacidad racional, pero seguimos siendo animales. Por lo tanto, el estudio del comportamiento animal es un aspecto que va a enriquecer la comprensión de la conducta humana porque es lo que nos antecede. Esa disciplina es la etología, el estudio del comportamiento animal, que justamente nos coloca en una posición mucho más comprensiva cuando entendemos ciertas reacciones que tenemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, aquí podemos ver una madre mona buscándole los piojitos a su hijo, ¿no? Cosa que también hacen las mamás con sus hijos, ¿no? Aunque me diera la impresión que en esta época este buen hábito se ha reducido, pero creo que todavía persiste y es valioso porque esta práctica, ¿qué está haciendo? Es un momento que no solamente tiene que ver con la búsqueda de piojitos, sino que conecta con la sensibilidad del cuero cabelludo, conecta con la piel, el tacto, la cercanía, la sensación de la respiración cercana, una serie de experiencias que luego de una forma o de otra la vamos a buscar cuando establecemos relaciones de pareja, por ejemplo, los enamorados eh, en, su, eh, en su etapa así como inicial, donde está todo más a flor de piel, tienen estas conductas de cuidado mutuo que forman parte del encariñamiento, ¿no? Y claro que es importante además conservarlas a lo largo del tiempo, solo que en esa época de pronto es más evidente. Y curiosamente esto también se va a poner en evidencia en situaciones mucho más finas. En la biodescodificación, por ejemplo, hay una conflictiva que tiene que ver con la caída del cabello, que médicamente siempre se menciona que tiene un factor de estrés. Pero hablar de estrés no dice mucho porque es una palabra que pareciera fuera capaz de meter de todo. Explica aparentemente mucho y no explica nada. La caída del cabello es un tipo de estrés, pero ¿qué estrés sería si miramos esta figura? La vamos a entender mejor cuando vemos que sería una suerte de estrés por extrañar a alguien que era de mi esfera más íntima,
a ese alguien que me rascaba la cabeza, a ese alguien que me acariñaba, que me ponía la mano sobre mí como cuidándome. Y entonces la caída del cabello tiene una comprensión mucho más rápida y sencilla de un conflicto que tiene que ver con un conflicto de separación. Me siento separado de alguien que amo, por ejemplo. Entonces fíjense cómo algo tan simple, comprendido a la luz del comportamiento animal, nos permite mucho más rápidamente entender algo que aparentemente tenía una connotación psicológica. Es psicológico porque está involucrado los sentimientos, las emociones, pero su comprensión se hace más fácil conociendo los patrones de comportamiento animal en los que estamos incluidos. Esta otra foto nos muestra una manada de lobos. Y nosotros somos también animales de grupo, de clanes. Pertenecemos a una familia. Y en esa familia hay una jerarquía. Como en una manada hay una jerarquía. Como en una bandada hay una jerarquía. En esa jerarquía hay quienes mandan, quienes son los subalternos de los que mandan y los que están al final del grupo. En todos los grupos de seres vivientes hay un tipo de jerarquía. Comprender este comportamiento jerárquico nos permite entender entonces cómo es que en las familias se estructuran los sistemas familiares. Entonces, hasta aquí espero que podamos empezar a comprender lo que quiero transmitirles, que es que lo que ustedes saben es correcto, pero si a eso le añadimos una comprensión un poquito más grande, una visión desde un poco más arriba, de pronto las cosas se hacen más nítidas, ¿no? De eso se trata estos aportes que trae la biodescodificación. El otro aspecto en el comportamiento es la afectividad. Y por afectividad podemos hablar de sentimientos y de emociones. Pero muchas veces confundimos los sentimientos con las emociones. Y aquí la importancia de comprender bien qué cosa es una emoción. Una emoción no pertenece exactamente al campo de lo psicológico. Una emoción viene a ser una bisagra, una interfase entre lo que es lo biológico corporal, por ejemplo, ahí estaríamos hablando de las hormonas, por ejemplo, con los aspectos afectivos, sentimentales, interpretativos, que nosotros le damos como seres pensantes a algo que hemos vivido. Es una bisagra, un punto intermedio. Y estas emociones las compartimos con los animales. A mí me gusta señalarlas con el acrónimo de Marta para que sea de más fácil recordación, ¿no? Marta nos habla de miedo, alegría, rabia, tristeza y asco. Son las emociones básicas. Algunos autores hablarán quizás de otras más, pero digamos que estas sean las más esenciales y que además compartimos con todos los animales mamíferos, por lo menos, ¿no? Así que la emoción es este punto de encuentro con lo biológico y comprender que las personas cuando están afectadas por un evento psicológico, a ese evento psicológico le antecede una emoción. Y llegar a la emoción facilita que el resultado sea más rápido y profundo, porque un sentimiento es un derivado de la emoción. Cuando alguien tiene resentimiento, cuando alguien tiene rencor, eso es
una derivación de la emoción inicial, que es la cólera, por ejemplo. Cuando uno tiene una suerte de sentimientos depresivos, es la derivación de la emoción básica, que es la tristeza. Cuando alguien tiene ansiedad, eso es una derivación de una emoción básica, que es el miedo. Entonces, cuando nos concentramos en los derivados, el trabajo puede ser muy arduo y lento, porque ese derivado está muy lejos en el tiempo y en la evolución de la problemática. Pero cuando estamos pensando en términos de la emoción original, de pronto también es mucho más efectivo poder acceder a las cosas que realmente le afectan a la persona. Luego, dentro del comportamiento tenemos la cognición, ¿no? El área del pensar. Y en este pensar hay los pensamientos que son más evidentes, racionales o conscientes, y los pensamientos que no están tan conscientes en nuestro diario vivir. Y este elemento también cobra un espacio importante y en la psicología a veces no se le ha dado o no se le da suficiente espacio o importancia. Por ejemplo, la TRE, la terapia racional emotiva, tiene un gran peso en su investigación del tema de las creencias, pero ellos tienen una mirada de la creencia bien específica. Las creencias forman parte de nuestro diario vivir, de nuestro desenvolvernos cotidiano. Sin creencias no nos movemos. Tenemos creencias de todo tipo. Hay quienes tienen una creencia muy fuerte con respecto a que de ellos depende los resultados de su vida. Hay quienes tienen la creencia que son hojas llevadas por el viento del cosmos y como que están dados a su suerte. Hay quien tiene la creencia de que en el amor siempre le va bien. Hay quien tiene la creencia que no tiene suerte en el amor. Hay quien tiene la creencia que es tonto, que no es capaz de lograr ciertas cosas, que para las matemáticas es un corcho. Hay quien tiene la creencia que todo es posible, que solamente es cuestión de dedicarse. Son creencias. Y las creencias, como no son una realidad, sino algo a lo que nosotros les damos realidad, son posibles de ser cambiadas. Y este aspecto es algo que dentro de la biodescodificación tiene un gran valor porque justamente necesitamos creencias que nos aperturen, que nos hagan trascender nuestros límites para lograr los objetivos que nos planteamos, ¿no? También tenemos los procesos no conscientes. Procesos no conscientes que abarcan muchos mecanismos, ¿no? Muchos mecanismos. La psicología cognitiva le ha dado una nueva forma de entender estos procesos. Antes solamente lo entendíamos desde el punto de vista psicoanalítico, pero ahora la psicología cognitiva de pronto abre nuevas maneras de entender todo esto. Pero el aporte de la biodescodificación está en el énfasis que hace a lo que llamamos el inconsciente biológico, ¿sí? O sea que ya no solamente es quedarnos en términos de inconsciente psicológico o inconsciente individual. Hay algunas psicologías que hablan del inconsciente colectivo, pero nosotros vamos a hablar del inconsciente biológico, además, ¿no? Siempre es además. Y les he traído esta figura de Érase una vez el cuerpo, porque justamente ilustra
que nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestros sistemas internos tienen su propio funcionamiento que está ocurriendo todo el tiempo, de los cuales nosotros no somos conscientes y sin embargo están ocurriendo. Eso es el inconsciente biológico. Y por eso se dice que nuestro consciente es un 10 a 15% con suerte y más del 75%, 80%, 85%, 90% es inconsciente. Pero esto lo entendemos mejor de referirnos a inconsciente cuando lo pensamos en términos biológicos. Yo no soy capaz de saber exactamente cómo está actuando mi riñón, pero mi riñón está y está funcionando bien, espero yo, ¿sí? Y así con cada uno de nuestros órganos. Entonces, esta comprensión del inconsciente es una herramienta también valiosa, porque como nuestro cuerpo nos está hablando todo el tiempo, parte de la importancia de la biodescodificación es aprender el lenguaje del cuerpo y poder, entendiéndolo, ayudarlo a que pueda restablecer su equilibrio. Finalmente, dentro del comportamiento tenemos el plano de las interacciones. Estas interacciones dentro de la psicología normalmente los vamos a ver en, por ejemplo, los enfoques sistémicos, en los que se toma en cuenta cómo es que los diferentes miembros de la familia repercuten sobre cada uno de sus individuos, o en términos organizacionales, ¿no es cierto? Cómo es que eh, un sistema organizacional está afectando tanto internamente como externamente a otros sistemas. También hay otros enfoques de interacción que serían los que toman en cuenta las diferentes partes que nos componen internamente, ¿no? Y ahí entramos en los enfoques tipo sistema familiar interno o enfoques como el de la teoría de la disociación. Pero estos enfoques se quedan igual en el individuo y a lo más en el sistema familiar. El enfoque de la biodescodificación nos invita a extender esto un poco más y vernos como parte no solamente de un sistema familiar inmediato, mi núcleo familiar, papá, mamá, pareja, hijos, no solamente mi núcleo más extenso, abuelos, tíos, con los que vivo y conozco, sino también las generaciones que me han precedido, a pesar que yo no las haya conocido, porque forman parte de lo que, digamos, se diría una suerte de narrativa, ¿no? De mi historia familiar. Y esa narrativa viene con creencias, emociones, sentimientos, lealtades, jerarquías, etcétera. Por eso es que trataba de ilustrar en esta imagen que nosotros somos nuestro árbol familiar. En nuestro ADN está toda la información de mi familia y yo interactúo con otras personas que no son meros individuos, son otras personas que también ellos encarnan todo un sistema familiar transgeneracional. Hasta aquí entonces algunos elementos tomando en cuenta la psicología. Ahora bien, la psicoterapia es una extensión de la psicología. La psicología es la ciencia. La psicoterapia es el arte. Es la parte aplicativa de esos conocimientos, parte aplicativa de los conocimientos psicológicos. Y por dar un acercamiento de concepto, le vamos a llamar que es el arte de ayudar a otros en sus dificultades comportamentales a través de medios psicológicos. ¿Sí? Los psiquiatras ayudan a través de medios medicamentosos, pero el psicoterapeuta lo hace a través de medios psicológicos, con la finalidad que se resuelvan, que se aminoren en la intensidad o que se distancien en la frecuencia de la presentación de los síntomas.
Y a mí me causa gracia cómo es que a veces se hacen publicaciones relacionadas con la psicoterapia y se pone la figurita que ustedes ven aquí conmigo a la derecha superior, que es la figura de un psicoanalista, ¿no? Que es, digamos, lo menos representativo de la psicoterapia que la mayoría de los psicólogos usamos. Por eso es que he acompañado aquí con las otras formas en que la psicoterapia se aplica en realidad, ¿no? El cara a cara o de forma diagonal, las terapias que tienen un matiz más del movimiento corporal, y terapias como las que yo practico del EMDR, que ya son de tipo más neurofisiológico, ¿no? Que tomando en cuenta los últimos avances de la neurociencia. Ahora bien, la biodescodificación quizás para algunos sea una sorpresa, pero a mí me parece importante señalarlo, no es una psicoterapia. La biodescodificación es una metodología, es una forma, es una manera de acceder al impacto emocional que ha hecho que alguien se enferme físicamente o psíquicamente. Esa metodología de acceso también es un paradigma comprensivo. ¿Qué me refiero por paradigma comprensivo? Es un paradigma, es una manera de ver la realidad, es una manera de comprender los hechos, que además es comprensiva, es decir, que permite que múltiples métodos de terapia se beneficien con la teoría de la biodescodificación y con la práctica de la biodescodificación. Alguien puede ser terapeuta gestáltico y manejando la biodescodificación hacer una mejor gestalt. Alguien puede practicar terapia cognitivo-conductual y con lo que uno sabe de la biodescodificación hacer una mejor terapia cognitivo-conductual. Y así, yo de base hago psicoterapia EMDR, pero con una mirada de la biodescodificación se enriquece mi práctica del EMDR. ¿Ok? La biodescodificación es una herramienta poderosa que puede ser utilizada sola con la comprensión que no es una psicoterapia, ¿sí? O puedes formar parte de un plan de trabajo psicoterapéutico mayor y va a ser entonces que se enriquezca y se perfeccione la práctica de cada cual. Por eso es que les ponía yo aquí que permite afinar la puntería y dar en el clavo mucho más rápido. Es una llave que nos permite abrir puertas allí donde antes no sabíamos dónde estaba la puerta y ni siquiera la ventana. Y para mi punto de vista hace que la práctica terapéutica sea, usando la metáfora médica, sea casi un trabajo de cirugía, un trabajo fino de cirugía, ¿sí? Es decir, ya sé dónde tengo que hacer el corte, ya sé qué órgano tengo que chequear, si hay algo que extirpar, lo extirparé, si hay algo que tengo que simplemente reparar, lo repararé, y luego hago una bonita cosida, cierro y esperar que eso cicatrice bien, ¿no? Entonces, esto es la biodescodificación. Y dicho eso, entonces podemos también conversar sobre algunos aspectos que están implícitos en la psicoterapia. Cada modelo psicoterapéutico tiene su teoría del trauma. Aquí no es momento de que yo haga la explicación de cómo entiende cada psicoterapia el trauma, pero todas tienen su teoría acerca del trauma. ¿Cuál es el aporte de la biodescodificación? El aporte principal es considerar que el trauma
tiene un evento desencadenante, que es normalmente el que es más evidente, pero que detrás de ese evento desencadenante generalmente hay situaciones programantes. Hay situaciones de vida que me han condicionado para que luego yo termine en una situación que desencadena mi ansiedad, mi depresión, mi cáncer, mi problema de relación de pareja, etcétera. Luego tenemos que todas las psicoterapias tienen una forma de concebir el origen de ese trauma y cuán específico es eso. En la biodescodificación el foco es bien preciso. Me explico. Suele pasar que cuando llega un paciente y por ejemplo va a hablar de que tiene ansiedad, y eso pasa, me parece, más en los psicólogos jóvenes, ¿no? Luego ya con la experiencia, no importa el modelo, uno aprende a ser más preciso, pero la biodescodificación hace que la precisión sea mucho más grande todavía, por lo menos en mi experiencia lo comento. Por ejemplo, alguien viene y dice, tengo ansiedad, y uno hace una pregunta y ¿desde cuándo tiene ansiedad? Y la persona puede decirte, lo tengo desde hace 2 años. Pues muchísimos terapeutas o psicólogos se quedan con la satisfacción de quedarse con esos 2 años. De pronto, alguno más acuicioso dirá, pero hace 2 años, ¿como cuándo más o menos? Y ese cuándo más o menos podría acercarse un poco más en el tiempo. Pero en la biodescodificación, nosotros en lo posible vamos a buscar el momento más preciso posible. Y por preciso posible me refiero si podemos llegar a la hora, al minuto y al segundo en que ocurrió el desencadenante, mejor todavía. Y por ejemplo hay algunas técnicas utilizando hipnosis o utilizando PNL que nos pueden ayudar a llegar a ese nivel de precisión. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí yo les menciono a grosso modo, pero lo importante es que se queden con la idea de que se busca el momento más preciso posible. Y eso en realidad con un buen diálogo clínico se puede acercar uno bastante, ¿no? Yo creo que eso es un gran aporte de la biodescodificación, de tener esta claridad en que se puede llegar al momento preciso. Y con respecto a los énfasis temporales, hay psicoterapias que por definición dicen nosotros trabajamos el presente. Otras no lo dicen, pero implícitamente está que trabajan sobre todo el pasado. Y hay otras que mencionan tímidamente que toman en cuenta también el futuro. De pronto es importante que en la biodescodificación tomar en cuenta, pues, y todas en realidad, por eso es que estos son aportes de algo que para la biodescodificación lo enfatiza, ¿no? Tomar en cuenta el pasado, el presente y el futuro, toda vez que en el presente está el pasado. Cuando yo recuerdo algo, lo estoy recordando hoy, o sea que ese pasado está en mi presente. Cuando yo imagino cómo será mañana, lo estoy imaginando hoy. Mi futuro está en el presente. ¿Ok? Todo ocurre en el presente, pero aunque todo ocurre en el presente, hay un pasado que se presentifica y hay un futuro que se está visualizando. Entonces, el tomar conciencia de estos tres tiempos y de incorporarlo a mi práctica clínica, la va a ser muy enriquecedora también. ¿Sí? La práctica del futuro pasa por
que si hemos hecho todo un proceso de sanar, por ejemplo, algún tipo de herida del pasado, y hemos chequeado que en el presente ya no esté afectando a la persona tampoco, la visión de futuro es asegurarnos a través de, por ejemplo, una visualización, lo que se llama también entrenamiento, eh, entrenamiento a futuro, de vivir esa situación posible, asegurarnos de que ya la persona lo puede afrontar con mayor tranquilidad o seguridad, ¿no? Entonces, aquí tenemos en este modelo que el presente puede ser algo caótico para la persona. Vamos a la búsqueda del evento desencadenante, vamos a asegurarnos de verificar los programantes de ese evento, de modo que luego podamos asegurarnos de que el futuro esté más ordenado. No he puesto una línea recta, porque poner una línea recta sería una falsa realidad de que ahora la vida va a ser perfecta para la persona. No va a ser perfecta porque la vida tiene sus propias vicisitudes, pero estas curvas lo que tratan de evidenciar es que a pesar de esas vicisitudes, la persona sigue avanzando hacia adelante, ¿no? Bueno, hay otras metáforas que quizás otros modelos pudieran utilizar, pero la metáfora espero que les sirva para la idea que quiero transmitirles. Otro aspecto de cualquier psicoterapia es el valor que le dan al cuerpo. Hay algunas psicoterapias donde el cuerpo está casi ausente. En otras, el cuerpo está presente a través del movimiento. En otras está presente a través de diálogos, ¿no? Por ejemplo, en la terapia Gestalt y los diálogos que se hacen con las partes. Y así podríamos seguir hablando de cómo es que está presente el cuerpo de diferentes formas. El aporte de la biodescodificación es aquí central, porque para la biodescodificación el cuerpo es su principal herramienta de acceso, de trabajo, de entendimiento de lo que le pasa a la persona que tenemos al frente. Es la vía regia de acceso a ese inconsciente, pero ¿cuál inconsciente? Al inconsciente biológico. Y finalmente tenemos una visión de la intervención. Hay diferentes miradas de la intervención y en el caso de la biodescodificación podríamos llamarle que es una mirada ecosistémica. ¿Qué quiere decir? Que toma en cuenta el ecosistema en la que está inmerso este individuo. Este individuo forma parte de un macrobioma. ¿Qué es el macrobioma? Yo como ser humano vivo en este clima, en esta geografía. Estoy en contacto con este tipo de virus, bacterias y parásitos, diferentes a los que estarían en contacto con los que viven en China, en Australia o en España. ¿Sí? Mi macrobioma es específico. Es diferente el macrobioma mío en Lima, con este cielo que siempre está medio nublado, al macrobioma de Trujillo, al macrobioma de Loreto o al macrobioma de Piura o de Puno. ¿Ok? Por lo tanto, yo tengo una forma de interactuar con mi medio ambiente que me predispone a ciertas enfermedades, que me predispone a cierta reacción anímica, que me predispone a ciertos pensamientos y creencias propios de mi entorno y de mi ambiente cultural. ¿Sí? Pero a la vez también tengo mi propio microbioma. El microbioma es mis bacterias intestinales, mis organismos que me colonizan, que viven conmigo,
que me equilibran. Por ejemplo, hay muchos psicólogos que no están al tanto todavía que el autismo tiene una fuerte conexión con el microbioma intestinal y se sabe que cuando faltan ciertas bacterias en el intestino, eso correlaciona con ciertos comportamientos que presentan los autistas. Se regula ese microbioma y ciertos comportamientos disminuyen en intensidad, si es que a veces no desaparecen. Entonces, todo esto tiene que saberlo un psicólogo. Es parte de nuestro deber como científicos y como miembros de la universidad. Justamente universidad significa conocimiento universal, el poder interactuar más con otras áreas del conocimiento. Interactuamos poco con la biología, interactuamos poco con la medicina, interactuamos poco con los sociólogos, con los antropólogos, interactuamos poco con los filósofos, ¿sí? Y aunque la biodescodificación no es que propiamente dicho interactúe con todas esas áreas del conocimiento, sí tiene una fuerte presencia con el conocimiento biológico. Y eso no quita de que también tengamos que extender nuestros brazos y ampliar nuestras miradas a esos otros conocimientos que justamente enriquecen nuestras formas de entender y abordar. Eso es el macrobioma y el microbioma en el que estamos inmersos, y esa es una visión que la biodescodificación trae, de tomar en cuenta nuestro ecosistema, de modo que podamos ser ecológicos en medio de ello también, ¿sí? Nuestra terapia psicológica puede generar cambios a nivel fisiológico, a nivel hormonal, a nivel del funcionamiento de ciertos procesos bioquímicos y orgánicos, como muy bien la psiconeuroinmunoendocrinología nos lo está haciendo ver. Hace unos días César Castañeda hizo una presentación aquí también sobre la farmacia que hay en nuestro cuerpo. Yo los invito a que también puedan ver esa presentación que hizo él, porque es parte importante de la comprensión de nuestro funcionamiento y de cómo nuestro trabajo como psicólogos está afectando otras áreas de las que no estamos siendo plenamente conscientes. Y entonces puede ser que hemos hecho una intervención psicoterapéutica y a la semana siguiente nuestro paciente nos dice que ha estado sufriendo de muchos dolores de cabeza y nosotros pensar que simplemente es una reacción de estrés, y puede ser que es una reacción producto de la regulación que el cuerpo de mi paciente está haciendo frente a la terapia que recibió, por ejemplo. Entonces, esto es lo que trae la biodescodificación, comprender esos procesos biológicos, somáticos que están ocurriendo y que hasta ahora nosotros no le habíamos hecho caso simplemente porque no sabíamos que tenían que ver con lo que estábamos haciendo. Ya Abraham Maslow nos había hablado de estas cosas, pero de pronto no le habíamos dado mucha importancia. Acá tenemos su escala piramidal de necesidades y sigue siendo válida, y desde la biodescodificación cobra nueva vigencia. Porque, por ejemplo, Maslow nos hablaba que en la base de esta pirámide están las necesidades más básicas: respirar, alimentarnos, descansar, ser capaz de reproducirnos, de satisfacer el impulso sexual
y de mantener nuestra homeostasis, que la homeostasis pasa por ejemplo, conservar el calor, ¿no? O de sentirnos cómodos. Pues bien, estos elementos son sumamente importantes para comprender comportamientos cotidianos. Por ejemplo, cuando leemos en las noticias que una persona cometió feminicidio, podemos darle muchas lecturas, muchas, pero dentro de esa lectura, si la miramos desde un punto de vista etológico, biológico, de las necesidades más básicas, podríamos mirar que estas personas que tienen este tipo de accionar, pudiera ser que están reaccionando desde una necesidad sumamente primitiva, que obedece a que ellas piensan que la mujer es su propiedad. Eso es un pensamiento sumamente arcaico, primitivo, que se entiende si lo vemos como un comportamiento animal básico. Si esa mujer es mi propiedad y estoy viendo o sospechando o delirando que está con otro hombre, yo creo que estoy en mi derecho de reclamar la propiedad que me están quitando, ¿sí? Y entonces adquiere otro entendimiento cómo sería el abordaje de esta persona si queremos ayudarla una vez que ella esté en prisión o donde sea que, o de repente es un celotípico que ha llegado a la consulta y aunque no ha cometido un crimen, pero podría cometerlo si es que el delirio se amplifica. Entonces, vamos a enriquecer, porque no solamente vamos a trabajar una creencia en términos de creencia irracional, sino también a la luz de una creencia que es primitiva en términos de propiedad de la hembra sobre este macho, ¿sí? Entonces, insisto, esto de lo que les estoy hablando no es competencia con los otros conocimientos que ya existen o que tú ya tengas, sino es para añadir algo más, es para enriquecerlo, es para afinarlo, ¿sí? La psicoterapia, todas las psicoterapias tienen una visión de la vida y de la naturaleza humana. Algunas son un poco pesimistas con la naturaleza humana. Piensan que la naturaleza humana es mala. Algunas piensan que es medio mala, o sea que hay que controlarla. Entonces van a hablar de control de las emociones, van a hablar de control de la ira, o sea hay que controlarla, ¿no? La ira no se puede superar, ellos piensan que solamente se le puede controlar. Y hay otras visiones más humanistas en las que consideran que el ser humano por naturaleza es bueno. Y en esa mirada está la biodescodificación. Por naturaleza el ser humano es bueno y su comportamiento tiene una intención positiva. Yo siempre insisto, el resultado del comportamiento puede ser terrible, pero la intención que hay detrás de ese comportamiento es positivo. Siempre está buscando la mejoría, un estar bien, como este pobre cactus que quiere abrazos, pero claro, exponernos a él nos pone en peligro de salir mal heridos, pero su intención es positiva. Él tiene una necesidad de ser abrazado, ¿no?
Entonces hay que aprender formas de que sea satisfechas las necesidades sin que se vean afectados terceros y sin que me vea afectado yo mismo. Por ejemplo, aquellos que practican cutting. ¿Cuál es la intención positiva de cortarse los brazos? Liberarse del dolor emocional. Al sentir el dolor físico, alivian el dolor emocional. ¿Podemos hacer una terapia para que dejen de cortarse? Sí, podemos hacerla. O podríamos hacer una terapia para que solucione el conflicto que genera ese dolor emocional. Resuelto el dolor emocional, ya no va a haber razón para causarse dolor físico. Ahora bien, podemos hacer las cosas en paralelo. Podemos hacer un contrato para que controle el impulso de dañarse mientras vamos avanzando con el otro trabajo más emocional que tiende a tomar algo más de tiempo, pero cuya finalidad es el largo plazo, no solo el corto plazo. Otros aportes que hace la biodescodificación a la psicología y la psicoterapia serían el de tomar en cuenta la psicología prenatal. Cada cierto tiempo yo reviso los sílabus de psicología del desarrollo y me encuentro con la ingrata sorpresa que aún en el pregrado solamente se estudia la psicología del desarrollo desde el nacimiento y se hace una muy breve mención de la psicología prenatal. La psicología prenatal ya tiene un buen campo de investigación y seguramente que hay para más todavía, pero hay mucho ya que decir al respecto. Y a partir de esta psicología prenatal, también hay una derivación de una psicoterapia prenatal, que puede ser la línea de ayudar a la madre a llevar un mejor embarazo para que su hijo que está en su vientre tenga mejores condiciones de salud mental desde ya, o puede ser también la mirada de que ante mi paciente adulto o incluso niño, trabajar los traumas o impactos emocionales que sabemos o sospechamos se han desarrollado en la etapa en que mi paciente fue gestado. Ese es un aporte. Y otro aporte estaría en la psicogenealogía, que es todo el estudio del árbol genealógico y cómo es que nuestros ancestros, con sus historias de vida, nos han ido marcando a nosotros y nosotros estamos repitiendo a veces sus historias. Y hay toda la línea del análisis del árbol genealógico, que es una herramienta que nosotros utilizamos mucho. Luego el otro aporte sería su concepción organísmica. Por organísmico nos referimos a que no hablamos de una psicología cuerpo-mente, porque eso sería hablar del cuerpo por un lado y de la mente por el otro. Estamos hablando de que somos un organismo, somos una entidad que se manifiesta de diferentes formas, pero somos una unidad. Así es como lo entendemos. Y en esta concepción entendemos que cuando nos pasa algo, afecta a la vez al cerebro, afecta a un órgano en particular y está afectando a la psique, que es la principal área donde nosotros nos desenvolvemos, pero es a la vez, ¿sí? Y dentro de esta concepción también entender cómo es que la lateralidad también está influyendo en nuestros comportamientos. Y es un área que la psicología hasta ahora no le da suficiente espacio. Los zurdos tienen una forma particular de ver la vida distinta a los diestros. Y también se enferman distinto los zurdos que los diestros. Esto en la biodescodificación es muy importante porque como
parte de nuestro trabajo es tomar en cuenta las enfermedades, entonces es valioso entender esta diferencia. Y esta diferencia está marcada por el sistema hormonal. Testosterona y estrógenos cumplen un papel importante en todo esto. Y por eso no es lo mismo trabajar con una mujer premenopáusica que con una posmenopáusica, por ejemplo. Así que este es un cuadro resumen de lo que les he compartido y además de esto hablar que los trastornos mentales dentro de la biodescodificación no es solamente un tema de alteración de la bioquímica o no es solamente un tema de factores hereditarios genéticos, que también es un factor, sino también una visión que hay impactos emocionales complejos que tienen que ser entendidos y abordados para que el trastorno mental, dentro de un plan de trabajo interdisciplinario o transdisciplinario, pueda ser mejor abordado. Y finalmente, con el permiso de Grecia y de los amigos que me han permitido compartirles hoy, quiero invitarlos a los que puedan estar interesados, espero que sean muchos. Este viernes estamos iniciando la formación en biodescodificación con el primer nivel que consta de 6 clases, 6 meses, y pueden ustedes a través de la página de IPIR, que es quien está organizando, aquí ven el número de celular que es el 993-405-567, pueden obtener información y por ahí quizás los vea y me puedan acompañar en este mundo tan enriquecedor que es el de la biodescodificación. Grecia, casi en el tiempo, Sí, este, perfecto. de Sí, sí. repente por ahí una o dos preguntas de algo que no haya quedado claro Sí, y claro. Justo han estado realizando los asistentes algunas preguntas con respecto al tema. Por ahí una de ellas es cómo descodificar algunas creencias que no nos aportan en nuestra vida diaria. a ver, acá hay dos cosas que hay que distinguir. Descodificar tiene que ver con los órganos. La descodificación, voy a insistir, no es una psicología ni una psicoterapia. Entonces, no es aquí como, a ver, cómo se gestaltean las creencias, ¿no? O cómo se hace un psicoanálisis de las creencias. No, aquí hablamos de descodificar el lenguaje del cuerpo. Se descodifica eh, la artrosis, se descodifica eh, la pulmonía, el cáncer, etc. Eso se descodifica. Las creencias se cambian, se transforman a través de técnicas como la PNL. Utilizamos nosotros mucho la PNL, pero lo que llamamos la bio-PNL, es decir, la PNL que la gente conoce, pero con una visión que viene desde lo biológico que nosotros manejamos. Entonces, utilizamos los protocolos de PNL que son muy efectivos para transformar una creencia limitante en una creencia que nos permite trascender eso que creemos que no es posible, ¿no? Entonces, explicar el cómo sería explicar toda una técnica que tiene una serie de pasos. ¿Ves? Digamos que eso no es apropiado en este espacio, pero en eso consiste. Se identifica cuál es la creencia. Eso sí puedo explicarlo. Hay que identificar cuál es la creencia. Las creencias, la mejor forma de identificar una creencia es a través de tu vida. Por ejemplo, si la persona viene y dice, Walter, yo no sé por qué siempre me tocan hombres violentos, pues en eso que le pasa ya te está diciendo su creencia. Esta persona tiene la creencia que se merece personas que la maltraten.
¿sí? Otra persona puede decir, Walter, no sé por qué, pero siempre mis jefes me tratan, me dan más trabajo y a los demás no. Los demás se van a la hora, nadie les dice nada, pero a mí siempre me terminan llamando la atención. Esa forma en que la persona lo vive ya está expresando su creencia. La creencia dice, eh, para que me valoren, tengo que dar más de lo necesario. Estoy dando ejemplos, ¿no? Que con el paciente cara a cara uno tiene que afinar la creencia, pero lo que tú vives ya está mostrando tu creencia, porque tu creencia hace que te coloques en determinadas formas de experimentar la vida. Una vez que ya tienes la creencia identificada, ya luego vienen los pasos técnicos, ¿no? Que eso ya, digamos, es otro cantar. Perfecto. Una segunda pregunta que se realiza es si es que la bioneuroemoción es similar a la biodescodificación o si esta es parte del tema central desde la ponencia. Ok, es una buena pregunta. Me va a permitir explicar algo. La biodescodificación se basa en tres grandes fuentes. La primera fuente es los descubrimientos del doctor Rike Hammer sobre todo esto que tiene que ver con el cuerpo y cómo se ve influido por la psique. Toda la base teórica importante viene de él, ¿sí? Luego tenemos el aporte de la psicogenealogía y la psicología prenatal, que viene en buena cuenta de los aportes de psicoanalistas franceses sobre todo. Luego hay otros aportes, pero sobre todo vienen del psicoanálisis francés, que hizo mucha investigación en esta línea. Y, y tenemos también tenemos la parte práctica, que es lo aportado por la PNL, que la biodescodificación ha tomado la PNL como brazo técnico, ¿sí? Y lo ha adaptado a su metodología. Eso es la biodescodificación. Ahora bien, hay muchos maestros que le han puesto sus propios nombres a la manera en que ellos aplican la biodescodificación. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos a Christian Fleche, que él le llama ahora descodificación biológica. Tenemos a Salomón Celan, que le llama psicosomática clínica. Tenemos a Enrique Corbera, de quien yo también aprendí, le llama bioneuroemoción. ¿Ok? ¿En qué se diferencian cada una de ellas? Se diferencian en el maestro que las da, porque cada uno tiene su propia formación, su propio estilo, su propia filosofía de vida que hay detrás, ¿sí? Pero lo esencial es lo mismo. Y es tan lo mismo que en algún momento Christian Fleche, Salomón Celan y Enrique Corbera dictaban el mismo curso juntos. Esto ya es para un poco la historia de la biodescodificación, ¿no? Entonces, a mí me parece un poco tirado de los pelos inventar otro nombre cuando lo esencial es la biodescodificación, ¿no? Me parece que se presta más a confusiones ponerle más y más nombres. En la internet hay como 50 nombres para lo mismo. En esencia, estamos hablando de lo mismo. Son las mismas fuentes teóricas, ¿sí? Solamente Perfecto. son diferencias de estilo. Perfecto. Muchísimas gracias, Walter. Una última pregunta es si podría tal vez brindarnos o comentarnos qué herramientas existen para que el individuo pueda romper las heridas transgeneracionales que aún en la actualidad le generan conflicto. Claro.
Mira, hay varias herramientas. Lo bueno de la biodescodificación es que tiene un marco y con ese marco, si tú tienes otros conocimientos, los puedes incorporar, ¿sí? Eso es lo bueno. Como hay otras metodologías que también lo incorporan con facilidad. Pero dentro de la propia biodescodificación tenemos, eh, eh, se llama la técnica transderivacional, que es el uso de la línea del tiempo, pero desde una mirada que toma en cuenta a los ancestros, ¿no? También tenemos el uso de lo que sería la psicomagia, influida por Jodorowsky, pero que hay que adaptarla, por supuesto, que es a través del uso de ciertos rituales. ¿Qué cosas son los rituales? Los rituales no es otra cosa que el conocimiento de la psicodinamia, el conocimiento de cómo el inconsciente funciona. Entonces, cuando uno conoce el inconsciente y sus leyes, tú las adaptas para crear un ritual simbólico y a través de ese ritual simbólico ayudar a que la persona eh, transforme su visión de las influencias que vienen de atrás de sus ancestros, ¿no? Entonces, esa es otra forma de trabajar, con los rituales simbólicos, con la línea del tiempo, con mirada transgeneracional, eh, y también ahí se pueden añadir otras técnicas, como por ejemplo la hipnosis con mirada transgeneracional, y también hay EMDR con mirada transgeneracional, ¿no? O sea, la técnica está ahí, tú lo que añades es tu mirada, tu comprensión, y simplemente la adaptas y vas a poder lograr que la persona se libere de esas ataduras, de esas limitaciones que siente que vienen de muy atrás, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Walter. Cada uno de los capítulos que se hace a través de este reto se sintetizan la información obtenida a través de 5 aprendizajes de valor, los cuales vamos a compartir rápidamente para que Dejo, las personas... dejo de compartir mi pantalla, ¿no es Sí, cierto? por favor, sí, Claro, ajá. justo eso. A ver, vamos a volver a compartir para que las personas que recién han ingresado puedan observar. Denme un minutito, vamos a ver por acá. Listo. A ver, si se puede visualizar. Yo no lo veo. Vamos a esperar unos minutos. A ver, Ah, ¿se puede visualizar los 5 aprendizajes? ajá, ahí está. Listo. Entonces, para las personas que recién tal vez han ingresado, ya empezado el conversatorio, o para los que definitivamente quieren reforzar un poco sobre y la información brindada el día de hoy, vamos a mencionar 5 aprendizajes útiles y de valor, en el cual el primer aprendizaje se relaciona con que la biodescodificación no es una psicoterapia, lo aclaró muy bien Walter, sino que más bien es una metodología de acceso a las emociones que han generado un impacto, lo cual es un paradigma comprensivo. El propósito es aprender el lenguaje del cuerpo, entenderlo y restablecer su equilibrio. Como tercer aprendizaje encontramos que el cuerpo es la herramienta principal de esta metodología, ya que se va a tener un acceso al inconsciente biológico y en este caso se descodifica el cuerpo. En cuarto aprendizaje es que es necesario adquirir mayores conocimientos en las áreas de la biología para comprender la concepción organística, la totalidad que estaba mencionándonos Walter. Y finalmente se trabaja en función a los tiempos del pasado, presente y futuro. Entonces, esos son los 5 aprendizajes de valor. Como les mencionamos, pueden tomarle una foto o de la misma forma va a ser subido a través de un post en las redes sociales de educación psicológica y de el reto de 30 días. Entonces, Excelente, gracias, Grecia, por ese resumen tan preciso que has hecho. perfecto. Muchísimas gracias a ti, Walter, por la ponencia y por toda
la información brindada. Acá las personas por el chat te están agradeciendo. Ronald te dice excelente ponencia, JD también. Por acá también agradecen Belén Torres, Nani también, Carlos Sánchez, y bueno, están muy contentos con esta perspectiva nueva de cómo utilizar una nueva metodología o ver una herramienta a través del cuerpo y recordar pues la parte biológica, fisiológica, que sí es muy relevante dentro de la práctica del psicólogo, ¿no? Súper, Listo. súper bueno. Gracias por el espacio que me han dado y poder compartirles y que se amplíen los conocimientos de esta manera tan enriquecedora para todos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Walter. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias a todos los que nos vienen acompañando en este reto de 30 días. Y bueno, nos vemos para un siguiente capítulo. Muchas gracias. Buenas noches, Walter. Buenas noches a todos. Gracias. Chao.